Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, profe. Vamos a esperar unos minutitos más a que se sumen los que restan y ya arrancamos con la clase. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre una clase que no fui, que dio para leer Jurisdicción Penal Internacional. Quería saber si hay que leer el texto Sí, completo, si hay algún punto en especial, porque no estuve, pedí apuntes, pero bueno, eso no me lo pasaron. mira, justo vamos a dar ahora en esta clase. En realidad, esta unidad se basa en ese temario. Vamos a dar algunos puntos inicios de esa lectura, pero después sí le recomiendo, o sea, desde la cátedra nosotros les sugerimos que traten de leer las lecturas obligatorias porque no quita que pueda surgir algo en el parcial, ¿sí? De esas lecturas. Si bien tratamos de dar en clase los temas más importantes, la lectura obligatoria corre por cuenta de ustedes, ¿sí? Se llama La Jurisdicción Penal Internacional, es un texto, es un libro del doctor Farinella, que bueno, es el adjunto titular de la cátedra nuestra. Disculpe, ahí están los postulados de Nuremberg, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién me habla? Que no Eres veo. Mónica. Yo estoy luchando con mi cámara. En algún momento ¿Cómo me te va a va? ver. Ahí Bueno, están, en esa lectura están los postulados de Nuremberg, ¿no? están los postulados de Nuremberg, sí. Claro, sí, sí, sí. Ah. En esta lectura está todo, en realidad, el temario de la unidad 8, que es lo que fuimos viendo en clases nosotros. Ahora vamos a dar unos conceptos que nos faltan repasar y vamos a hacer un repaso de esta unidad de lo que es Jurisdicción Penal Internacional. Y bueno, y lo que sí les voy a sugerir es que traten de darle una leída a la lectura porque es una de las lecturas obligatorias. Bueno, Hola, ¿cómo estás? Ya que estás, tengo una pregunta yo sobre eso. Con respecto al Estatuto de ¿cómo Roma, te va? bien, Sí. ¿hay algún artículo en específico? Porque yo no me acuerdo haberlo anotado, estuve en tu clase ese día, pero no me acuerdo haberlo anotado. Bien. Sí, hay aspectos más importantes a tener en cuenta del Estatuto de Roma, por supuesto. Igual los vamos a repasar hoy, ¿eh? Vamos a utilizar esta clase para dar solo un temita que nos quedó pendiente y después vamos a repasar lo que vimos, pero sí es importante el Estatuto de Roma, tener en cuenta el procedimiento, los derechos que tiene el acusado, las garantías del debido proceso, la conformación. Lo vamos a ver igual, pero bueno, justo dedicamos una clase a eso y es algo importante para la carrera. Chicos, les comento, me pidió el doctor Farinera que les recuerde el seminario de mañana, que es de carácter obligatorio para quienes cursan esta materia, y también les vamos a pedir que puedan elegir algunos de los expositores, ¿sí? Porque es probable que en el parcial una de las preguntas se refiera a algún expositor en particular.
En principio le damos la posibilidad de que ustedes pueden elegir alguna de las exposiciones para que puedan explayarse sobre eso, ¿sí? De lo que va a ser el seminario de mañana. Disculpa, te hago Recién una en el consulta. campus. Decime. Respecto al seminario de mañana, en el horario que se da, yo trabajo, por lo tanto, yo le escribí al profe y le dije que yo no iba a poder estar. Está bien, sí, estaba esa salvedad, que todo aquel que tenga algún tipo de inconveniente personal o cuestión laboral, que lo haga saber, ¿sí? Si va a tener consideración a eso. Atendiendo a que es en horario no habitual de cursada, ¿sí? Bien, recuerden los que no están inscritos aún, que deben poder inscribirse. Yo en el campus recién les subí el link para que puedan inscribirse y que después puedan acceder al campus de mañana. Voy a tomar asistencia, que ya los di unos minutitos, y arrancamos. Agüero Fiorella. Lo que les voy a pedir, por favor, es que traten de tener el micrófono y la cámara prendida. Sé que por ahí no es una situación cómoda, pero bueno, es lo que se dispuso de los órganos de la facultad por este inconveniente con la calefacción. Así que si bien es una clase virtual, no deja de requerir la presencialidad de ustedes. Alderete Constanza, Amburi Micaela, Arteaga Luciana, Bonifacio Martina, Bota Marcia. Acá. Cermelo Mateo, Chopita Fiona. Presente. Presente. Chopita Fiona, ¿sí? Bien. Colaneri Abril. Presente. Bien. Sí, Fiona, te escuché. Cristaldo Carolina. Cutropía Ana Clara. Dércole Gastón. Presente. Bien. Díaz Romero Benjamín. Díaz Ricardo. Echeverri Juan Cruz. Frende Lisandro. Gramajo Antonella. Presente. Haller Renata. Yusolino Paula. Acá presente. Jara Juan. La Fuente Carlos. Martínez Loce Agustina. Presente. Yo. Bien. Martínez Mayra. Está, profe, lo que pasa es que no le anda la cámara, ni la cámara ni el micrófono, dijo. Y ahí escribió en el chat. Mauro Lucas. Miguel Sirigoyen Facundo. Nigri Carolina. Presente. Bien. Orellano Yara. Osorio Tomás. Presente. ¿Osorio? Sí. ¿Cómo te va? Ovejero Agustina. Pepe Delfina. Peralta Patricio. Presente, profe. Pérez Mónica. Presente. Regine Presente. Laura. Ah, Regine, acá. ¿Dónde? Acá. Ah, sí. Sí. Hola. ¿Cómo te va?
Rinaldi Lucía. Roger Wade Ludmila. Presente, profe. Spinelli Salvador. Vinacia María de los Ángeles. Panebianco Lionel. Ojeda Marcos. Martins Juan. Y Ojeda Viviana. Bien. ¿Alguien quedó sin nombrar? Profe, ahí avisó un chico en el grupo que salió recién de cursar de la facultad y está llegando un poquito tarde, que es Ramiro Lafuente. Ah, bien. Y a Romero también. Puso lo mismo en el grupo. Bien. Las cosas que se hablarán en ese grupo, ¿no? Calculo que todas cuestiones académicas. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de temas que ya vimos en las clases anteriores? Independientemente de que vamos igual a volver sobre ellos y repasarlos. ¿No? ¿Ninguna duda? Miren que empiezo a preguntarle y después no me responden una. ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a terminar de ver lo que era el tema que nos había quedado pendiente, o algunos conceptos particulares en realidad de la jurisdicción penal internacional, y después vamos a hacer un repasito sobre los postulados de Nuremberg, el proceso cronológico que nos lleva a, a la creación de la Corte Penal Internacional, vigente actualmente al día de hoy. Les voy a compartir pantalla y voy a aprovechar para mostrarles un PowerPoint que les llevé en una clase y el proyector de la sala de la FAP no andaba. ¿Alcanzan a ver lo que les estoy compartiendo en pantalla? No, profe. No, no está compartiendo. Claro, no, hay un PowerPoint, o sea, no se ve nada aún. Un segundo, voy a estudiar a ver qué pasa. No, me dice conexión de la plataforma insuficiente para cargar documentos. Tampoco me ven a mí, ¿no? No, se ve todo negro. Bien. Arrancamos bien. Ahora denme un segundo que voy a tratar de descomprimirlo y ver si lo puedo levantar.
¿Sigue sin aparecer? Sí, no se ve nada. Bien, bueno, yo lo estoy bien. Bueno, es posible que suba con un poquito de delay o de demora, porque a mí me parece como que ya la estoy compartiendo. Pero bueno, si no, lo vamos viendo. O les voy leyendo lo que no se alcanza a leer. En lo que es este camino de... Esperen que tampoco me deben ver a mí. En lo que es este camino de la jurisdicción internacional, o lo que nosotros llamamos jurisdicción internacional, que luego va a llevar a que se le pueda dar una protección internacional a los delitos internacionales penales, ¿sí? Hubo un gran proceso donde el interés del derecho internacional, ¿sí?, ya cambia en el individuo. ¿Por qué? Porque el individuo pasó de ser objeto de protección a ser un sujeto de derecho. Cuando hablamos de individuo, hablamos del individuo como persona física, ¿sí? Recuerden que nosotros, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional y de tanto de los tribunales penales internacionales, estamos hablando de aquellos que van a tratar de atribuir responsabilidad o no a individuos sindicados como responsables de cometer determinados delitos, pero individuos como persona física, no como persona jurídica. ¿Esa diferencia queda clara? Sí, profe. ¿Siguen sin verme o siguen sin ver lo que comparto? Solo Te se me vemos a fue. vos, pero la pantalla compartida no se ve. No sé qué hacer. Alguien con más conocimientos técnicos en Zoom que yo, que por ahí Creo que me quiere debe ser el ayudar. Wi-Fi A ver, igual, ¿no? ¿Cómo? que debe ser el Wi-Fi, porque parece como que tenés poca conexión. Como que yo tengo poca conexión. Claro. Puede El ser. archivo es un PowerPoint, Es un poco... porque quizás se lo puedes Bueno. enviar a alguien y alguno comparte la pantalla. Claro, o si no por mensaje y lo abrimos. Voy a ver si lo puedo subir al campus. En la página de Farinela, profe, también hay 2 PowerPoint. No sé si ¿Qué serán es de ese esos. PowerPoint? Es el mismo que está 2 veces. ¿Alguien se anima a compartirlo? Yo ahora entro y si puedo lo comparto. ¿En Bueno. el blog de Farinela? Sí, lo tengo que cargar. Sí, en el blog de Farinela, en la parte de la unidad 8. A ver si lo tengo descargado. No, ni siquiera me deja de cargarlo en el chat. Unidad 8. Ahí lo estoy descargando a ver si me deja compartir. Bueno, es uno que arranca con delitos internacionales y derechos humanos. Es más que nada para que puedan ir leyendo o ir siguiendo el orden cronológico de lo que vamos a ir viendo, pero en una parte nos vamos a detener en los principios de Nuremberg, y está bueno que por ahí vean los postulados. Ahí con mucho Ahí lo delay me abrí. está subiendo el chat. Es el que empieza con delitos internacionales y derechos humanos, dijiste, ¿no? Sí, Bueno, ahí voy a compartir pantalla, si me deja. a ver si lo puedo convertir.
Ah, estoy inhabilitada para compartir, solo el anfitrión puede. Solo puedo hacer yo. O me tenés que habilitar. No, no pasa por mí, porque ya nos habilitan directamente desde Bedelía. Ah, el anfitrión no sé qué es. Bueno, les voy a Profe, pedir... ¿usted no puede darle Sí, la anfitrión a ella? No, porque yo no tengo el poder de disponer, a mí me habilita Bedelía solamente. Qué raro, porque uno de nosotros tendría que hacerlo, pero puede ser. Qué raro. Sí. No sé si ya tuvieron un cuatrimestre virtual el año pasado. Fue todo así. En un momento Si se no, compartía sí. pantalla, yo no los podía ver a ustedes. Si no, si todos lo abrimos y lo vamos leyendo. Sí, o lo pueden leer después, igual, a ver, no hay, son solo los títulos, pero para que puedan seguir un orden cronológico de lo que vamos viendo, o como para que puedan estar en tema y no me escuchen a mí hablar como logro, ¿sí? A lo que íbamos, hubo un cambio radical en lo que fue el interés, ¿sí?, del derecho internacional sobre el individuo. ¿Por qué? Porque el individuo, la persona física, pasó de ser objeto de protección a ser un sujeto de derecho. ¿Sí? ¿Por qué cambió por qué se volcó el interés que se le daba al individuo? Porque al ser un sujeto de derecho, esa persona ya era un objeto que debía ser protegido. ¿Ante qué? Ante los organismos, ante la comunidad internacional. ¿Para qué? Porque una persona que ya era un sujeto de derecho podía tener una protección diplomática. Antes no tenía legitimación procesal, ahora ya sí, ¿sí? Anteriormente no había participación en la creación de las normas, y después los tribunales sí lo van viendo, ¿sí? Entonces, se hizo que el sujeto sea un destinatario de normas. Este sujeto de derecho, que ya era titular de derechos, ahora iba a ser sujeto titular de normas. Al ser un sujeto de derecho, la legitimación que tenía para poder ser parte en un proceso se amplió el aspecto, ¿sí? O se amplió el campo de actuación para esa persona que antes de esta jurisdicción penal internacional no tenía participación. Si ustedes recuerdan por ahí lo que vimos en las clases anteriores, esto surge o se da un puntapié inicial para esta protección internacional luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que en la última clase mencionamos los convenios de Ginebra como uno de los antecedentes? Bueno, no se acuerdan, pero no importa. Los convenios de Ginebra, en sus diferentes estipulados, que ahora los vamos a ver de qué se tratan, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron, por así decir, el origen o el puntapié inicial para poder pensar en una protección internacional a una persona que había sido víctima de un delito contra la humanidad, pero para poder ir a pelear no contra un ente, contra un Estado, sino contra una persona responsable de esa actuación. ¿Qué es lo que pasaba? Anteriormente, en el viejo derecho internacional humanitario, en el campo de batalla, ¿sí?, luego de un enfrentamiento bélico, había, sí, ganadores, porque llamaban, había perdedores. Los ganadores eran quienes generalmente ocupaban el territorio, los perdedores eran las fuerzas ocupadas, pero también los heridos estaban libres de protección. En un momento, ¿qué es lo que pasaba? Los campos de batalla se veían minados de heridos y no había un estatuto, un reglamento qué hacer con ellos, ¿sí? Con lo que es los convenios de Ginebra se empieza a dar
esa protección a los heridos en campo de batalla, se dan los acuerdos, los que le llaman zonas blancas o zonas francas, que son aquellos lugares acordados por las partes donde se puede ir y recoger los heridos, donde se los pueda llevar en principio sin ningún tipo de agresión, ¿sí? Esto, en conjunto con lo que fue después la intervención de La Haya, fueron los primeros límites que se le fueron poniendo a los estados en esa actuación. Dijimos que los convenios de Ginebra empezaron a enmarcar o a delimitar una protección a aquellos heridos en el campo de batalla. El convenio de Ginebra se fue dividiendo en estatutos, si se quiere decir, sí, o en acápites, que se fueron aplicando a depende de dónde sea el campo de batalla. El capítulo 1, o el apartado 1, si le quieren llamar, es aquel que trataba de los heridos y enfermos en el campo de batalla. Si era un combate donde estaba rodeado de territorio marítimo, se aplicaba el convenio 2, de heridos y enfermos y náufragos en el mar. Había un apartado especial, una regulación especial para los prisioneros de guerra, y también el último de los apartados, o la última de las cláusulas del convenio de Ginebra, es el que habla de la población civil que habita en el territorio ocupado. ¿Por qué? Porque era el sector, si se quiere, olvidado. Un estado invasor se metía en un territorio ajeno, o no, por los diferentes intereses de trasfondo, se llevaba a cabo la batalla, la guerra, las fuerzas que ocupaban el territorio tomaban posesión del lugar, las fuerzas ocupadas, generalmente los líderes eran ejecutados, se tomaba posesión del territorio, se trataba de proteger a las víctimas, ¿sí? A los soldados víctimas, a los heridos, soldados heridos, pero no se trataba de la población civil, que era la población que vivía en el lugar que se ocupaba. Esto, ¿cómo concluye la aplicación del Convenio de Ginebra, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, finalizada la Segunda Guerra Mundial? Estipulan que deben dar un paso más para poder proteger ya directamente a la persona en delito internacional. ¿Por qué? Porque estaba la necesidad de que todo lo que pasaba en un campo de batalla pueda ser juzgado fuera de él. Anterior a esto, nunca se había pensado en que un responsable por un acto de crimen de lesa humanidad, o por algún acto, como le llaman, atroz contra la humanidad, pueda ser juzgado. Lo que quedaba en el campo de batalla formaba parte del campo de batalla. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y con esta idea de dar una jurisdicción penal universal, internacional, se empieza a pensar en mecanismos para sentar a responsables de esos crímenes, a responsables personales, frente a un banquillo de acusados. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Nos situamos en lo que es la Segunda Guerra Mundial, y acá ya vamos a tocar temas que ya vimos en las clases anteriores. ¿Por qué hacemos foco nosotros en la Segunda Guerra Mundial? Porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que cambió el foco, no el foco de conflicto, pero cambió el foco sobre el cual recaía el conflicto. En la Segunda Guerra Mundial y en las diferentes batallas, pero en las ocupaciones que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y principalmente en lo que tiene que ver con el régimen nazi, el interés estuvo puesto ya no solo en el conflicto armado, en el conflicto bélico, sino en la población civil. ¿Por qué en la población civil? Porque la ideología nazi pregonaba un idealismo a que ellos consideraban la población activa, la población útil. Muchas veces lo habrán escuchado como lo que fue, ellos pregonaban la raza aria. ¿Qué es lo que quiere decir? Todo aquel sector poblacional que no estaba dentro de ese idealismo puro para la ideología nazi debía ser destruido. Así fue que en el proceso del
Holocausto, primero se expulsaron con diferentes medidas de su lugar de hábitat natural a diferentes comunidades de población civil, se las llevó a campos de concentración, se las torturó, se las utilizó como una mano de obra esclava y se las exterminó a partir de diferentes sistemas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y finalizado todo este proceso de ocupación, lo que se pensó, lo que se necesitaba buscar como una respuesta al derecho internacional, era lograr dar protección a esas víctimas, a la comunidad de víctimas que aún estaban vivas, ¿no? Pero para eso, para poder tomar noción, tomar conocimiento de lo que fueron esos crímenes atroces o esos actos que ofendían a la humanidad, se debió sentar una legislación que permita juzgarlos. ¿A quién? Ya no al Estado como Estado alemán, sino a los responsables, serían a los jerarcas nazis. En primer medida, a los principales responsables por las jerarquías que contenían en el mando militar nazis. Es así que se logran sentar el tribunal de Nuremberg. Se llamaron los juicios de Nuremberg porque fueron diferentes juicios, ¿sí? Pero en el tribunal de juzgamiento de Nuremberg, luego de los diferentes procesos, arrojan una serie de principios que fueron la fuente para la formación de posteriores tribunales internacionales para juzgar diferentes crímenes. En principio de una manera particular, en lo que fueron los tribunales penales internacionales ad hoc, y luego eso dio origen a lo que fue la Corte Penal Internacional ya más venida en el tiempo, ya en el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de los principios de Nuremberg, que son aquellos postulados que emergen de las sentencias dictadas contra los jerarcas nazis. ¿Algunos recuerdan cuáles fueron los principios de Nuremberg? Los tienen en PowerPoint, pero bueno. Vamos haciéndolos, vamos refrescándolos entre todos porque... Hay uno, que me acuerdo, que es el primero, que jerarcas, altos funcionarios, a todos les cabía la responsabilidad y eso no iba a minorar su castigo, que debían ser juzgados. Como sigue no me acuerdo, pero eso es lo que me acuerdo. Bueno, después le comento. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo? Bien, los vamos repasando y los vamos charlando. Esto es una cuestión numérica que se denomina principio 1, principio 2, principio 3. No quiere decir que uno sea más importante que otro, ¿sí? El principio 1 dice que cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen de derecho internacional será responsable y sujeto a castigo. ¿Recuerdan qué era lo que habíamos hablado? Y esto tiene connotación con lo que recién comentabas, Mónica. Que habla, digamos, de personas físicas y no de estados o personas jurídicas. Sí, ¿quién me habla que no te veo? Se me cambió la pantalla. Yo, Agustina. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Y por qué crees que surgió la necesidad de plasmar este principio ya como una fuente del derecho internacional? ¿Qué pasaba anterior a esto, a que se den los juicios de Nuremberg? No se castigaban, digamos, a los crímenes que se cometían en campo de batalla. Claro, sí. Esto en la práctica, si bien había habido algunos intentos, no se puede llevar a cabo en la práctica. ¿Por qué? Porque los estados como pares, sí, independientemente de la preponderancia que pueda tener un estado en la comunidad internacional sobre otro,
o no, eran o entre sí son jurídicamente soberanos. Entonces, nadie de un Estado podía meterse, por así decir, e ir a juzgar a un responsable o a una persona de la nacionalidad de otro Estado indicada como responsable de cometer un delito. ¿Se entiende cuál es el origen de este principio? ¿Por qué se vio hoy que algo que parece tan lógico? En ese momento se vio la necesidad de plasmarlo porque era la barrera que impedía juzgar a personas de otras nacionalidades por haber cometido este tipo de crímenes. ¿Se entiende? Bien. Pregunta. ¿Aplica para todos los casos? ¿Todos los casos en qué sentido? Claro. Con este principio que nosotros dijimos que da la posibilidad de sobrepasar esta barrera de la soberanía de la soberanía independiente de un Estado con otro. ¿Aplica para todos los casos que consideremos que un nacional de un Estado comete un delito? ¿O solo para los casos que esté configurado como un delito internacional? Para los crímenes de guerra. ¿Cómo? Para los crímenes de guerra, o sea, sí, los delitos, digamos, internacionales. Claro, ustedes recuerden que siempre que hablamos de un delito internacional o un delito protegido por el derecho internacional penal, estamos hablando solo de los 4 delitos que los propios postulados de Nuremberg y después la propia Corte Penal Internacional expresa, ¿sí? Solo para ese tipo 4 de delitos. Esto queda claro, ¿no? No todo delito es un delito internacional penal. Hablando de los derechos humanos, ¿sí? Principio número 2. ¿Recuerdan de qué hablaba el principio número 2? Habla de, bueno, la ley del PowerPoint, que no es que me acuerdo. De que, bueno, dice que si las leyes internas no imponen castigo para un acto que sí es un crimen en las leyes internacionales, la persona igual tiene responsabilidad. Claro. ¿Quién habló? Marcia, ¿no? Inaplicabilidad de la obediencia debida. ¿Cómo, Mónica? Inaplicabilidad de la obediencia debida. Que no se les va Bien, a dar pero- asilo, ni amnistía ni asilo. Te escucho muy bajito. Disculpame, no te escucho, no veo. ¿Me podés repetir, por favor? Inaplicabilidad de la obediencia debida, que no se les va a dar, no se les va a dar ni amnistía ni asilo, concesión de asilo. A ver si me puedo configurar. ¿Se escuchó? Sí, algo así. Sí, a ver, puede ser una de las consecuencias de este postulado, pero en principio, recuerden, o si no recuerdan, lo vamos a charlar ahora, este postulado lo que tenía es que se faltaba la defensa de los jerarcas nazis, alegaban falta de tipicidad, ¿sí? Que al no estar tipificado en el derecho interno del Estado al que ellos pertenecían, esto no iba a ser un delito. ¿Se entiende? Resumido, que si en el país del cual yo soy nacional, esa conducta no está tipificada como un delito, a mí no me va a eximir de una responsabilidad internacional al momento que me tengan que juzgar por la comisión de esa acción.
¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Mónica se entiende? Esto, ¿por qué tiene ¿por qué surge esto y se plasma en aquel momento y es utilizado como fuente para jugar hoy en día cuando la Corte Penal Internacional tiene un caso? Porque esas conductas que hasta ese momento no estaban descritas, que hasta ese momento no eran un delito, contradecían lo que era la idea de la humanidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esas prácticas no solo iban a atentar contra la persona que era víctima, contra quien le tocaba padecerla, sino que iban contra la idea de humanidad. Y desde este punto, el delito contra la humanidad, en la humanidad como un ente, existe desde que el mundo es mundo y desde que existe la humanidad. ¿Se entiende? Este principio lo que busca proteger es la idea de humanidad en su conjunto. ¿Queda claro? O sea que aunque no estuviera tipificado, como que iba en contra de eso que existe desde siempre. Claro, de hecho, eso fue lo que argumentaban las defensas de los jerarcas nazis, pero si esto no estaba tipificado, esto no es un delito, a mí no se me puede juzgar por esto. Pero el Tribunal de Enjuiciamiento de Nuremberg, que fue el primer organismo internacional que los pudo llegar a juzgar, estableció que sí, está bien, no estaban tipificados, pero fueron prácticas tan aberrantes que ya eximían del padecimiento que tenía la víctima, quien le tocaba ser víctima en ese momento, sino que atentaban contra la humanidad toda. Y por el hecho de atentar contra la humanidad toda, ¿sí? Eso conllevaba a ser un delito internacional. ¿Se entiende cómo se llega a tipificar esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? En lo posterior a Nuremberg, ya no se puede aducir la falta de tipicidad, o bien, si se aduce la falta de tipicidad, los organismos internacionales, ¿qué es lo que pueden argumentar? Sí, esto se tipificó en los postulados de Nuremberg, pero Nuremberg era la primera vez donde se lo juzgaba, ¿sí? No hay una conducta descrita como un delito para eso. ¿Se entiende? Se codificó. Si yo les hablo de la codificación de un delito, ¿saben de lo que les estoy hablando? Entiendo claro, que forme parte de la norma. Sí, básicamente que esté escrito, que esté previsto. ¿Sí? Marcia, ¿entiendes? En Nuremberg nada estaba escrito, ninguna de esas conductas para ese momento era un delito, solo eran prácticas aberrantes. Principio, bueno, ¿se entiende esto, chicos? Si no, me interrumpen y lo vamos viendo. Y si por ahí no se escucha o no me ven, también háganmelo saber porque siento que hablo solo de este lado. El ida y vuelta, no sé, sinceramente, si me escuchan, no me escuchan, no me ven. Principio número 4. ¿Alguien lo tiene ahí para leer? El 3, profe. Me fui en el orden. Léeme el 3, por favor. Dice, el hecho de que una persona haya cometido un crimen internacional, bueno, sea jefe de Estado u oficial público, no lo exime de responsabilidad. Por ahí a esto se refería Mónica cuando hablaba de la audiencia de vida. Sí. Que bueno, los eximieron de responsabilidad por acatar órdenes de un superior. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se pregona acá es que se pueda atribuir responsabilidad sin distinción, no tanto sin distinción, sino de que no se exima de responsabilidad de acuerdo a la condición jerárquica que cada uno de ellos tenga, ¿sí?
¿Se entiende? Sí. Por ahí lo que pasó, o el principio que decía Mónica de lo que era la ley de obediencia debida, es un ejemplo de lo que pasó en nuestro derecho interno, en el derecho nacional argentino. Pero que en consonancia con esto, en aquel momento, cuando se da este postulado de los tribunales de Nuremberg, lo que se busca es eso, ¿sí? De que no va a eximir de responsabilidad a aquella persona que cometió un crimen, ¿sí? Y que haya actuado como un jefe de Estado o como una autoridad de Estado. No va a poder hacer valer su jerarquía en el cargo para eximirse de responsabilidad. ¿Sí? Con este principio, lo que se trata de, o lo que se buscó y lo que se logró es correr el velo de la jerarquización, de la preponderancia, principalmente militar, para poder llegar a la responsabilidad individual de cada una de las personas que actuó y fue partícipe de esas conductas. ¿Alguna pregunta sobre este principio? No, profe. Bien. Nunca se compartió pantalla, ¿no? No, nunca apareció. Bien. ¿Sí? El siguiente principio, ¿alguien lo quiere leer? Yo lo leo así que. El principio 4. El hecho que una persona actúe bajo órdenes no le exime de responsabilidad internacional, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma. Bien. ¿Quién tiene algo para comentar de este principio? ¿O cuál sería el sentido de dejar plasmado este principio? También tiene un poco que ver con lo que decían antes de la obediencia debida, de que por más que haya tenido órdenes, si está dentro de lo que está normado como un delito, no lo exime de la responsabilidad que tiene. Sí, sí, está bien lo que decís vos, pero por ahí lo que este principio va más apuntado a la posibilidad que tuvo de la gente que lo cometió de haber actuado de otra manera. Es decir, ¿sí? Si a vos tu superior jerárquico te imponía que hagas tal conducta, que tortures a un civil de tal manera, a vos no te van a poder eximir de responsabilidad por esto, salvo que puedas demostrar que no tenías otra manera de hacerlo, ¿sí? Que si no lo hacías, corre en riesgo tu integridad física, que estés bajo punto de pistola amenazado de hacerlo y si no, te mataban a vos. Siempre que se compruebe que no tenía posibilidad de actuar de otra manera, recién ahí te va a eximir de responsabilidad. Porque bajo el escudo de siguiendo una orden, era como se cometían todos los abusos hacia las personas, ya sea que estén en campo de batalla, en campo de concentración, en los traslados de un lugar a otro, en una fábrica, a todas las personas que tenían bajo la potestad del régimen. ¿Se entiende? En este caso, este principio, ¿qué es lo que dice? Si el agente que lo cometió logra comprobar que no tuvo forma de actuar de otra manera, ¿sí? Ya esta responsabilidad no va a caer sobre él, sino que va a recaer sobre quien le dio la orden. Solo y solo cuando pueda acreditar esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, igual que difícil de probar. Eso, como que puedes actuar de otra manera. Ay, vos sabés que se te cortó. ¿Qué me decías? No, que, o sea, difícil de probar, digamos, esa situación. Muy difícil. Muy difícil. Principalmente porque por la carencia de todo tipo de registro de la época. ¿Sí? Ustedes tengan presente que
estos juicios se llevaron a cabo finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero bajo estos postulados se siguen llevando a cabo los juicios al día de hoy. Y quizás la Corte Penal Internacional hoy está juzgando un hecho cometido hace muchos años, ¿sí? Donde, ¿cuál puede ser, entiendo yo, que se me viene a la cabeza, la única prueba que puede proponer el acusado? Una prueba testimonial de alguien que haya estado o haya evidenciado ahí, ya sea un compañero jerárquica o más víctimas, pero entiendo yo que hoy, si no es por una prueba testimonial, es muy difícil para la persona acusada probar que no pudo actuar de otra manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Principio número 6. Principio número 5. El 5. Principio número 5. ¿Alguien que lo quiera? Bueno, acá lo encontré. ¿No? Cualquier persona acusada de un crimen internacional tiene derecho a un juicio justo. Bien, discúlpame. Mateo, me habías comentado algo en el chat. Recién lo veo, discúlpame. Mateo comentó. Ah, y se fue. Bueno, volvemos. Principio número 5. Sí. ¿Lo leo de nuevo? Dale, por favor. Ahí te respondió Mateo, creo. ¿Qué era referido a...? Está bien. Sí, sí, Mateo. Está bien, no hay problema. Sí, que se articule, que esté plasmado, que esté escrito, que tenga tenor o fuerza de ley, ¿sí? Que esa conducta descrita de antemano ya constituya un delito. A eso va con la codificación. Bien, principio número 5. Cualquier persona acusada de un delito de un crimen internacional tiene derecho a un juicio justo. Esto tiene que ver con las garantías del debido proceso. Y sobre esto va a poner especial énfasis la Corte Penal Internacional, y las garantías del debido proceso es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la Corte Penal Internacional hoy y de todos los sistemas penales del mundo. Pero hablo de la Corte Penal Internacional porque es el que vamos a ver nosotros para llegar a juzgar a una persona. Eso queda claro a qué va dirigido. Sí, sí, eso sí. No basta el cúmulo de pruebas para dictaminar que una persona fue culpable por cometer tal o cual conducta que luego será juzgada como un delito penal internacional. El debido proceso se debe respetar, y se debe respetar para todas las partes, ¿sí? Pero principalmente para el acusado. ¿Bajo sanción de qué? De nulidad. Bien, claro, bajo sanción de nulidad. Vamos a volver sobre el debido proceso ahora cuando veamos la Corte Penal Internacional. El siguiente principio define los crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bien. Bien. ¿Alguien quiere comentarme algo en base a lo que vimos de este principio? Yo tengo copiada la definición de cada uno, no sé Sí. si querés que lo lea. Dale, sí, por si no quiere. Bueno, dice, crimen de agresión, planificación, preparación, iniciación de una guerra de agresión o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o promesas. Y participación en un plan común
o conspiración para el cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados en el inciso que dije recién. Después dice crímenes de guerra, violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, pero no están limitadas a asesinato, trato inhumano o deportación como esclavos, o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado, asesinato o trato inhumano de prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no justificada por la necesidad militar. Y después Bien. dice crímenes Te hago contra un- la... Sí, Te hago un parate ahí. Lo que se estipula en estos principios, y que después esto lo va a extraer la Corte Penal Internacional, son las formas de comisión, ¿sí? Un delito tiene, estos 4 delitos que se toman como delitos internacionales, tienen muchísimas y variadas formas de comisión. Entonces lo que se expresa en este relato son de qué diferentes formas yo puedo estar cometiendo ese delito. ¿Se entiende? sí, yo te iba a preguntar, ¿el crimen de agresión es el crimen contra la paz? Sí, no es visto, por eso el crimen de agresión entra en vigor mucho más tarde, porque no es visto el crimen de agresión como el de un Estado a un Estado, ¿sí? Sino entre personas particulares. ¿Me seguís? Sí, o sea que el de la paz sería entre estados. Porque el de la paz está referido al crimen entre un Estado y un Estado. Ah, bien, Y esto tiene que ver más con el crimen de lesa humanidad de la persona individual. O colectiva, pero como grupo de personas. bien, sí. ¿Sí? Bueno, perdón, no sé si llegaste al genocidio, que después les quiero hacer una aclaración del genocidio. El que dice crímenes contra la humanidad. Claro, son los crímenes con humanidad. Dice asesinato, exterminio, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales, políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Bien. De lo que es el crimen de lesa humanidad, se desprende el crimen de genocidio. ¿Cuál es el componente extra que tiene el crimen de genocidio? Que es la intención con la que se cometieron estos hechos. Obviamente la intención es lo más difícil de probar, ¿sí? Porque la intención pasa por estar dentro de la mente de quién o quiénes lo cometen. Entonces, lo que se ha hecho en la práctica de los tribunales internacionales ante la dificultad de probar la intención, es decir, de probar el dolo de quien lo cometió, es acusarlo por el crimen de lesa humanidad. Porque en el crimen de lesa humanidad, lo que recién me leíste, fíjate que no requiere comprobar la intención, sino que solamente digo solamente, no es fácil, ¿no? Pero sino lo que requiere la norma es comprobar que el hecho que constituye el crimen ocurrió. Sin embargo, en el genocidio tengo que acreditar la intención de por qué cometió el hecho que constituye el crimen. ¿Esta diferencia se entiende? Sí. Es la diferencia fundamental que va a distinguir a un crimen de lesa humanidad por el crimen de genocidio. ¿Sí? Siguiente principio. Bueno, el último de los principios. Sí, te No, escucho. no, que decía complicidad crimen. La complicidad es un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad tal, y como fueron expuestos en los principios, es un crimen bajo las leyes internacionales.
¿Recuerdan cuando hablamos de este principio a qué se refería? Yo no estuve en la clase, pero supongo que debe ser que si bien no formas, digamos, parte como del hecho material, sí sos parte encubriendo. Sí, es uno de los supuestos. Sí. Este principio tiene que ver o está relacionado con lo que se denomina la empresa criminal. ¿Sí? Hay una teoría de la empresa criminal conjunta. ¿Qué quiere decir? Cuando diferentes personas participan en la comisión de un hecho, aunque el accionar de uno y de otro haya sido diferente, pero en su conjunto posibiliten la comisión del delito, se considera que todos tienen el mismo grado de participación. ¿Se entiende? ¿O trato de ejemplificarlo en algún caso concreto? Entiendo. ¿Sí? ¿Se les viene en mente algún ejemplo en el que se le podría atribuir una participación o una empresa criminal? De delitos internacionales no. A mí se me viene el ejemplo del tema del trata de personas, de la captura, traslado, por ahí lo hacen distintos tipos de personas, pero todos tienen responsabilidad. Claro, sí. Sí, sí, está bien lo que decís. Agustino, se refiere a eso. Aunque la participación particular de cada uno no haya sido la misma, todas sumaron a que se pueda concretar ese accionar. ¿Sí? Que sin la participación de uno no se hubiese podido llevar a cabo. Incluso si en ese momento en particular uno no estuvo presente, pero forma parte del conjunto. Eso también es importante, ¿sí? Si estamos hablando, en el ejemplo que vos traes a conocimiento, si estamos hablando de la persona encargada de los traslados, aun cuando esa persona no haya estado presente en el momento en que se ejecutó a las personas, sí va a tener una responsabilidad individual, ¿sí? Personal, por considerar que forma parte de una empresa criminal, de una participación en conjunto. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. Después, los postulados, estos que surgieron de los juicios de Nuremberg, fueron la base para el juzgamiento de casos posteriores en el derecho penal internacional. Estos arrancan más allá por el año 1946 y duran un par de años, y después se fueron llevando a cabo diferentes procedimientos, ¿sí? Por cada país que había sido ocupado por las potencias nazis. Cada país los juzgaba en su lugar, pero fueron denominados también los juicios de Nuremberg. Una vez culminados estos procesos, cada país que debía juzgar a personas particulares responsables de crímenes se vio obligado a crear tribunales penales internacionales. Ya no fueron los tribunales de Nuremberg, sino que fueron tribunales penales internacionales ad hoc. ¿Qué quiere decir? Creados exclusivamente para la ocasión. Se llevaron a cabo siempre tomando como base los mismos postulados. Después lo que cambió es la forma, pero los postulados fueron los mismos. Se llevaron a cabo diferentes procesos, pero con el transcurrir del tiempo no era viable para la comunidad internacional, principalmente por una cuestión de costos, ¿sí? Y de costos, de diplomacia y de articulaciones. ¿Por qué? Porque ante cada hecho que se trataba de juzgar en un lugar diferente, había que crear un tribunal particular para eso, con el tiempo que demandaba. Se llega, y además otra cosa, se encontraba la situación de que muchos países que aportaban a este fondo internacional no tenían ningún tipo de participación en este tribunal que se creaba, por ejemplo, para juzgar a los responsables de actos que en delegado
como agresión al crimen de lesa humanidad en la República del Congo, un caso particular, como se dio. Entonces, ya en el siglo XXI se vio la necesidad de los países en conjunto de pensar en un tribunal que esté de manera permanente funcionando y donde se lleven a su conocimiento los diferentes casos, sin importar dónde hayan ocurrido, que el tribunal de enjuiciamiento sea uno, ¿sí?, que ya esté de manera operativa para todos los casos que se lleven a juzgar. Y es así como se da forma a el Estatuto de Roma, por una reunión de más de 170 países que se hace en Roma, por eso es el nombre, Estatuto de Roma, que da forma a lo que fue la Corte Penal Internacional. Es decir, el Estatuto de Roma es el acuerdo, es el instrumento legal que crea la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la diferencia de la Corte Penal Internacional con los demás tribunales penales internacionales ad hoc y con los de Nuremberg? Es que esta Corte Penal Internacional va a actuar de ahí a futuro de manera permanente, creada con anterioridad para el juzgamiento de todos los casos que se quieran llevar a su conocimiento. Esto se entiende, ¿no? Sí. ¿El resto de los tribunales Bien. ad hoc dejan de funcionar? Claro, los tribunales ad hoc funcionaron por un periodo de tiempo entre la década del 80 y, si se quiere, primeros años del 90, donde se creaban de manera particular para juzgar un caso. Se creaba el tribunal, se juzgaba el caso, independientemente del resultado que tenga el caso, y ese tribunal ya dejaba de funcionar. Era solo creado para la ocasión. ¿Se entiende? Sí. Con la creación de la Corte Penal Internacional ya no funcionaron más los tribunales penales internacionales ad hoc. ¿Qué quiere decir? Ya no había que crear un tribunal para juzgar un caso llevado a su conocimiento, sino que el tribunal ya estaba creado de manera permanente, estaba operativo. Un caso que había que llevar a juzgar se presentaba a conocimiento de la Corte Penal Internacional, y si la Corte Penal Internacional consideraba que ese caso era pasible de formar parte de un proceso ante la Corte, se iniciaba el caso. Pero ¿frente a quién? Frente a la Corte Penal Internacional, con los mismos jueces que ya habían juzgado otro caso anterior. ¿Se entiende? Sí. De la clase que vimos de la Corte Penal Internacional, ¿qué recuerdan? ¿Qué me pueden contar? De a uno, ¿eh? Que la Corte va a juzgar individualmente. O sea, después hablamos también una parte sobre los delitos que son, los toman, o sea, son declarados como imprescriptibles. Sí. O sea, y después se podía acceder, por así decirlo, libremente si el Estado es parte del estatuto. Y no recuerdo, había otra forma, pero no recuerdo bien cómo era. Por el consejo, creo, o había un consejo o algo. No recuerdo mucho más. Bien, bien. Bien, estás en tema. ¿Alguien que lo quiera ayudar? Que la Corte no interviene, eso, no puede intervenir por delitos que ya se juzgaron. Después, lo que decía Tomás de que los delitos pueden llegar por 3 formas a la Corte y que todos los delitos que juzga la Corte son imprescriptibles y son esos 4 tipos de delitos: los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y agresión. Bien. Eso es lo que bueno. Bien. Sí, está bien. La Corte Penal Internacional, si bien es un instrumento
un órgano, ¿sí? Con jurisdicción y competencia internacional, depende de aquellos países que la forman parte, ¿sí? ¿Cómo forma parte un país de la Corte Penal Internacional? Ratificando el estatuto de Roma. Argentina lo ratificó al estatuto, ¿sí? Lo ratificó en el año 2001, fue uno de los primeros países, Argentina, en ratificar el estatuto. Lo ratificó en el año 2001, ¿sí? Y lo implementa, ya lo pone en rigor dentro del ordenamiento jurídico nuestro en diciembre del 2006. ¿Qué quiere decir? Argentina es uno de los estados partes de la Corte Penal Internacional, ¿sí? De esto les voy a pedir que por favor lean el Estatuto de Roma, pero algunas cuestiones importantes a tener en cuenta de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no forma parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero sí tiene una estrecha relación con las Naciones Unidas. ¿Y cómo lo vemos? Recién cuando mencionaron los supuestos en los que puede llegar a intervenir en un caso la Corte Penal Internacional, bien mencionaron ustedes que el secretario general de las Naciones Unidas puede llevar un caso a conocimiento de la Corte Penal Internacional. ¿Entienden la estrecha relación? ¿Sí? Sí es importante que sepan que no forma parte de las Naciones Unidas. Va a tener una competencia temporal. ¿Por qué? Desde su entrada en vigencia en adelante, ¿sí? Van a tener que darse algunas condiciones previas para el ejercicio, que pueden tomar una vez que el fiscal toma conocimiento de un caso, como son actuaciones previas en el país de origen, ¿sí? Y tiene que haber un ejercicio, se tiene que dar un ejercicio de la competencia habilitado, es decir, la Corte, para que un caso pueda ser sometido a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional se tiene que declarar competente. ¿Cómo se va a declarar competente? Únicamente para tratar de juzgar estos 4 delitos, ¿sí? La Corte Penal Internacional solo va a poder juzgar estas 4 conductas constitutivas de los 4 delitos: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresión. Esa es la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto queda claro, ¿no? Sí. Bien. La Corte Penal Internacional va a atribuir una responsabilidad individual. Recuerden esto, va a juzgar a personas particulares, personas individuales, no a un Estado, no a un ente, ¿sí? Entonces, lo que atribuye es una responsabilidad penal individual para personas mayores de 18 años. Va a atribuir responsabilidad para jefes y otros superiores, y sin excepción de cargos oficiales. ¿Recuerdan lo que hablamos de uno de los postulados de Nuremberg? Cuando hablaba que una persona no se podía eximir de responsabilidad por el cargo que ocupaba. Sí. Bueno, esto lo toma la Corte Penal Internacional como uno de los 4 pilares de responsabilidad. Responsabilidad individual para mayores de 18 años, personal y sin excepción de los cargos. La Corte Penal Internacional va a estar compuesto por una presidencia, una sección de apelación, que va a ser el órgano superior, la Fiscalía, que va a ser la encargada de impulsar el proceso de recolectar la prueba, y la Secretaría, que cumple una cuestión netamente federataria. La Fiscalía va a ser el órgano que va a actuar, ¿sí? Es un órgano que va a actuar separado de la Corte, de la sección que juzga, ¿sí? Va a actuar de manera independiente, va a recolectar la prueba, va a impulsar el proceso. ¿Queda claro cómo es el proceso? ¿Quién lo impulsa en la Corte Penal Internacional? Profe, ¿Quién me habla? yo. Acá. Dijiste, Agustín, Sí. dijiste Sí. responsabilidad individual mayor de 18 años sin importar, digamos, el cargo y, ¿qué más? Personal.
responsabilidad individual para mayores de 18 años, sin importar, sin excepción de los cargos oficiales, y responsabilidad para jefes y superiores. Gracias. Esos son los 4 pilares para aplicar la responsabilidad que tiene la Corte, ¿sí? Bueno, va a tener un idioma oficial, que va a ser, va a tener idiomas de trabajo, que van a ser el francés y el inglés, pero va a tener idiomas oficiales, que van a ser árabe, francés, chino, español y ruso. Las sentencias van a ser publicadas en esos idiomas, que son los 5 idiomas oficiales, pero los idiomas de trabajo, de presentaciones, ¿sí?, de actuaciones van a ser el francés y el inglés. ¿Sí? Como dijimos, toda persona que es llevada ante la Corte Penal Internacional tiene derecho a un debido proceso. Se tiene que respetar a rajatabla. El debido proceso para cada acusado tiene que ser la norma imperante número 1. ¿Sí? Les voy a pedir que lo puedan leer, pero los principales derechos que tiene que respetarse un acusado ante la Corte es su presencia en el proceso, los reparos sobre la validez o no de una declaración de culpabilidad del acusado, los derechos propios que tiene el acusado, que es a conocer la prueba, a conocer los hechos y las circunstancias de lo que se le acusa, y la presunción de inocencia. Esto es tema, generalmente es tema de examen, está entre los artículos 55 y 55, artículo 55, y después lean del 63 al 68, eso sépanlo, ¿sí? Dentro de lo que es el debido proceso, ¿sí?, la presunción de inocencia es de suma importancia para toda persona que es llevada a un procedimiento, en todo procedimiento penal, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de la Corte Penal Internacional. ¿Qué implica la presunción de inocencia? Que la persona que es juzgada ante la Corte no tiene que demostrar que es inocente, ya se presume inocente. Va a ser la Corte, al momento de juzgarlo, o en este caso el fiscal que va a investigar, quien tiene que demostrar la culpabilidad del acusado. El acusado puede declarar o no declarar, sin que eso sea una presunción en su contra. Es un derecho que tiene. No siempre no declarar es porque no tiene nada para decir. Muchas veces el acusado puede no declarar porque no puede acreditar que en el momento que ocurrieron los hechos estaba haciendo otra cosa, estaba en otro lugar. Pero no necesariamente porque lo haya hecho, sino porque no tiene forma de acreditarlo. Y eso nunca puede ser una presunción en contra del acusado. El acusado necesariamente se presume inocente. Y la culpabilidad, la responsabilidad del acusado se tiene que demostrar. Tiene que haber certeza jurídica y probatoria para demostrar la culpabilidad del acusado. Ante caso de duda, en caso de duda razonable, se tiene que optar por la absolución del acusado. Toda duda debe ser utilizada en favor del acusado. Duda que no se haya podido probar, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Después de lo que es la Corte Penal Internacional, el procedimiento, no sé si lo llegamos a ver, pero dentro de un capítulo se estipula, del artículo 58, 59 en adelante,
se estipula cómo es el procedimiento para la detención de una persona. Una persona acusada puede ser detenida de manera preventiva, ¿sí? Sin esperar al desenlace final del proceso. Recordemos que un proceso ante la Corte Penal Internacional puede llevar años, ¿sí? Entonces la persona de manera preventiva, siempre que existan fundamentos que hagan inviable que el acusado esté en libertad durante el proceso, puede ser detenida. Hay un principio rector para la Corte Penal Internacional, que es el que habla del principio de especialidad. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella persona que haya sido entregado a la Corte Penal Internacional, toda aquella persona acusada, no podrá ser procesado por una conducta anterior a su entrega, salvo que esa conducta constituya la base para el delito que se está investigando. ¿Queda claro esto? Si a mí me acusan y soy llevado ante la Corte Penal Internacional, soy entregado por mi Estado a la Corte Penal Internacional, yo no voy a poder ser juzgado por otro hecho anterior al momento de mi entrega, salvo que ese hecho tenga íntima relación, o sea, constitutivo de la conducta por la cual a mí me están investigando. Después, por último, que nos quedan los últimos minutitos, en la clase habíamos hablado del caso Lubanga, que el caso Lubanga fue la primera sentencia que dicta la... Recordemos que la Corte Penal Internacional se creó en el 98 y empezó a intervenir de ahí para acá. Lleva relativamente pocos años. El caso Lubanga es el primer caso donde intervino la Corte Penal Internacional, ¿sí? Lubanga era un alto funcionario del estamento militar en la República del Congo, donde su accionar se basaba en reclutar chicos menores de edad y se los preparaba para combatir en los enfrentamientos internos, en los enfrentamientos civiles. Pero parte de esa preparación era matar a personas. Y en muchos casos, esas personas a las que los chicos debían matar eran a sus propios padres. Asimismo, si cometía con ellos todo tipo de crímenes, de abusos a las chicas que eran reclutadas, se las utilizaba como materia de entretenimiento de los demás oficiales, por así decirlo. Lamentablemente. Entonces, Tomás Lubanga fue condenado por la Corte Penal Internacional. Lo importante es que la Corte Penal Internacional no solo dicta una condena de pena de prisión de efectivo cumplimiento, es decir, de años de cárcel para Tomás Lubanga, sino que dejó la vía abierta o directamente expresó que debía actuar el Fondo Fiduciario Internacional para realizar una compensación, una reparación simbólica a las víctimas. ¿Por qué decimos reparación simbólica? Porque muchas de esas víctimas ya no estaban vivas, ¿sí? El Fondo Fiduciario Internacional era, dijo la sentencia de la Corte Penal Internacional, era el encargado de realizar esa reparación simbólica a las víctimas y debía fijar las formas en que lo iba a hacer. Las formas podían ser variadas, campañas de prevención para el sector hectáreo de esa población que había sido víctima, para la región donde vivían, campañas de difusión. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir, ¿sí? Lo que le llaman las campañas de razonamiento o campañas de conocimiento de los actos anteriores, ¿sí? Para tener memoria de lo que ocurrió y que así se dé la garantía de no repetición, sabiendo lo que ocurrió, que no se vuelva a repetir. Y bueno, y así diferentes métodos de reparaciones simbólicas que se pueden aplicar en el caso concreto para las víctimas. Pero la importancia de esta sentencia es que no solo se basó en una condena de cárcel para el responsable, en este caso Tomás Lubanga, sino que también se fijaron las pautas para la reparación simbólica a las víctimas.
Algo muy importante, no quería olvidarme que lo vimos por arriba, se establece que estos 4 delitos donde tiene competencia internacional la Corte Penal Internacional son imprescriptibles. ¿Qué quieren decir? No prescriben, no caducan con el paso del tiempo. Mientras el responsable esté vivo, independientemente de la edad o del estado en que se encuentre la persona que es indicada como responsable, hayan pasado 5, 10, 15 o 50 años, se va a poder investigarlo y va a poder ser llevado a proceso ante la Corte Penal Internacional. La imprescriptibilidad de los delitos internacionales es otro de los pilares importantísimos para la función de la Corte Penal Internacional. ¿Dudas? Importante, lean el estatuto. El estatuto de Roma se lee directamente desde el sitio oficial de la Corte Penal Internacional. Ahí está subido el estatuto. Está bueno que lo lean de ahí porque es el sitio oficial y está sujeto a cualquier tipo de, que no la ha tenido, pero cualquier tipo de reforma que pueda tener, siempre van a tener la última versión y actualizada. Y en la Corte Penal Internacional también van a estar las vías de procedimiento, cómo un caso puede ser llevado a conocimiento del fiscal para intervenir, cómo son los órganos que la componen, y todo lo que hace al funcionamiento de la Corte. ¿Preguntas? Profe, yo tenía una duda, pero no es con respecto a lo que vimos, es con respecto al seminario que dijiste que van a tomar sobre un tema en específico. Yo no puedo asistir a las 4 horas, bueno, porque tengo que hacer otra cosa. No sé si eso lo tengo que hablar con Femela. Sí, la idea es que puedan elegir un expositor para que después se puedan expedir en el examen sobre eso. Entiendo que la pregunta va a ser lo que ha sido en otros parciales, es, bueno, seminario tal, expláyese sobre un expositor y sobre el tema que trató el expositor, ¿sí? Entiendo que no es que se les va a preguntar sobre un expositor en particular, sino que se les va a dar la posibilidad de que ustedes se explayen sobre uno que hayan elegido. Ese fue el mensaje de Farina. ¿Algo más? ¿Qué quieran saber? Por ahora, yo nada. Parece que no. Y es ahora el último momento, porque ya no hay más clase conmigo y la próxima va a ser parcial. Y ahí sí no les voy a poder responder, así que hablen ahora o callen para siempre. Bien, como verán, todo lo que tiene que ver con los principios de Nuremberg y la Corte Penal Internacional es un tema recurrente y muy importante, así que ténganlo presente. Bueno, si no hay más preguntas, los libero. Bueno, muchas gracias. Estudien y Gracias. parcial. Listo, adiós. Chao, chao. Adiós. Profe. Chao. Chao, chao. Hasta luego.